Bienvenidos a Mega Noticias, su noticiero de mañana, tarde y noche. El día de hoy tendremos un tema bastante caliente que es la salud de nuestro planeta. Vamos contigo, Niso. ¿En tu época se explotaban las tierras? Las tierras se trabajaban, el campo se trabajaba, o sea, sí se sembraba sin mucha técnica, más que lo que tenía de experiencias de generaciones anteriores. Entonces, ¿las usaban demasiado? ¿Las explotaban o no? Las tierras se sobreutilizaban. De acuerdo a tu época, ¿cómo se trataba la basura? ¿Qué le hacías a la basura en tu La casa? basura se tiraba toda junta, nunca pensábamos en separarla, no sabíamos que eso contaminaba más y que a la larga costaba más trabajo rehabilitar todas las cosas. Okay. ¿Qué opinas acerca del calentamiento global y qué tanto se hablaba de esto en tu época? En mi época nunca se habló de calentamiento global, o sea, cuando éramos chicos no hablábamos. Las consecuencias del calentamiento global las vimos ya con el paso del tiempo, con los efectos en el clima y sí, en las tierras, ¿no? ¿Cómo crees que el crecimiento demográfico ha afectado al planeta y cómo has visto el cambio? Yo no sé si el crecimiento demográfico, más bien lo que pienso que ha afectado el calentamiento global es la mala utilización de las cosas, el exceso de uso de materiales que tardan mucho en reciclarse. ¿En tu época se pensaba que el agua se podía acabar, el agua potable? No, pensábamos que era eterna, que veíamos el mar y era eterno, entonces había agua para toda la vida. ¿Crees que se puede acabar el agua? Si sí, ¿en cuánto tiempo? ¿Crees que se puede acabar? No sé si se vaya a acabar, lo que pasa es que va a haber mucha escasez porque tiene uno que preparar mucha contaminación, entonces va a costar más caro limpiar todo lo que hemos ensuciado durante tantos años. ¿Cómo afecta la pérdida de biodiversidad al planeta? ¿Cómo crees que afecta la pérdida de las especies, de diferentes especies? Sí. Pues por eso muchas especies se han extinguido porque su hábitat se ha transformado, entonces no tienen la forma de volver a multiplicarse. ¿Crees que hay falta de alimento en el mundo? ¿Crees que hay falta de alimento en el mundo? Falta alimento, no es que falta, está mal distribuido. Está mal distribuido. ¿Y en tu época era lo mismo o ha cambiado? En mi época el alimento pensábamos que alcanzaba para todo el mundo y sí alcanza, lo que pasa es que en la actualidad creo que se desperdicia mucho más alimento que en otras épocas, porque antes sí se aprovechaba hasta el último. Okay. Y de la escala del 1 al 10, ¿cómo describes la salud del mundo y por qué en este momento? La salud del mundo, creo que ya en este momento ha habido una transformación y la gente ha cambiado y se ha preocupado un poco más. Digo, no es lo suficiente, pero ya hay más gente preocupada por la calidad del mundo. Ok, muchas gracias. Por nada. Gracias al representante del pasado. Ahora tendremos un nuevo reportaje con una persona de 40 años. Vamos contigo, Ari. ¿En tu época se explotaban las tierras? Sí, bueno, todas las épocas han explotado, se han sobreexplotado, se utilizan más de lo que deberían sin darles tiempo a que se puedan regenerar. De acuerdo a tu época, ¿cómo se trataba la basura? La basura ¿Cómo se tiraba? Se tiraba toda junta, o sea, no había separación, no había... Bueno, yo empezaba a ver un poquito de idea de que si separabas lo que es orgánico, pues apestaba menos, pero al final pues todo se tiraba parejo. No había conciencia, ¿no? No. Ok. ¿Qué opinas acerca del calentamiento global y qué tanto se habla o se hablaba en tu época del calentamiento global? No nos hablaba nada, pero pues, ¿qué opino? Pues es el resultado de no haberle dado un respeto, un cuidado a la tierra, que se esté calentando y esté habiendo ese cambio de temperaturas que antes no existía. Okay. Comparado con el presente, ¿cómo está la contaminación? ¿Ha empeorado? ¿Está mejorando? ¿Está mejor que antes? ¿Había más contaminación antes? Había más contaminación, pero me tocó la época que empezó a haber
conciencia de la contaminación, que empezó a haber los planes de no circular o contingencia ambiental. O sea, sí me tocó un poco o sea, ya que hubo el daño, sí empezó a haber un cambio. Ahorita ya se habla más y ya hay mucho más cuidado al respecto. Okay. ¿Cómo crees que el crecimiento demográfico ha afectado al planeta y cómo lo has visto cambiar? El crecimiento demográfico pues ha cambiado todo, porque somos tantos, es tanto el crecimiento, o sea, es tanta la gente que basura por persona a basura que rellena el mundo, entonces sí afecta. Okay. ¿Crees que el agua potable se puede acabar y en cuánto tiempo? Ya se está acabando. No es que se va a acabar, ya se está acabando y tenemos que cuidarla. O sea, ¿en cuánto tiempo? Pues, en 10, 15, 20 años ya no hay. ¿Y en tu época creían que se podía acabar el agua o no? Sí, pero no sabían qué tan rápido. Okay. ¿Cómo afecta la pérdida de biodiversidad al planeta? Le afecta mucho porque, o sea, necesitas de todas esas especies que se están perdiendo para que cada especie tiene una función y si tú las vas perdiendo no se puede cumplir esa función de biodiversidad, o sea, que el desarrollo de la naturaleza siga su curso. Okay. ¿Y crees que falta alimento en el mundo? No falta, pero está mal repartido. Okay. En unos lados sobra, en otros lados falta. Y en escala del 1 a 10, ¿cómo describirías la salud del mundo y por qué? 5. ¿Por qué? Por la falta de conciencia, por la falta de respeto al planeta. O sea, si tú lo respetas, él está sano. Si no lo respetas, como tu cuerpo. Si no te cuidas, se enferma. Si te cuidas, vives sano. Perfecto. Gracias. Gracias, Ari. Muy buen reportaje. Ahora vamos contigo, Pepe, y nuestro representante del futuro, Ari Jungster. Hoy, 28 de febrero de 2061, ¿cómo crees que se exploten las tierras? Mira, las tierras ya casi ni siquiera se pueden explotar porque no hay. Es muy escaso el trabajar las tierras porque casi todo está hecho a base de químicos y a base de cosas sintéticas. Entonces casi no se trabajan las tierras porque en años anteriores de tanto explotarlas no las acabamos y sobrepasamos el límite que resistían. Ok. Bueno, de acuerdo a la época actual, ¿cómo tratamos la basura hoy en día? La basura hoy en día se mete en pequeñas como cápsulas y es mandada al espacio donde es dejada en un lugar específico para descomponerse ahí. Ok. Bueno, ¿qué opinas acerca del actual calentamiento global? Y se habla mucho en esta época. Sí, yo digo que es el tema que más hablado es y además es un tema de gran polémica en el mundo y nos afecta mucho porque estamos a una temperatura casi de 45 grados constantes, hace muchísimo calor, hay muchísima radiación, muchas enfermedades por causa del sol y de haber sabido hubiéramos tratado mejor al planeta en años anteriores. Ok, comparado con hace 50 años, ¿cómo se encuentra hoy la contaminación? Muy mal. La gente tiene que, a partir de los 60 años, vivir con respiradores porque casi no se puede inhalar este aire. La gente no puede hacer deportes, está muy mal. Ok. ¿Cómo crees que el crecimiento demográfico ha afectado al planeta y cómo lo has visto cambiar en los últimos 50 años? Muchísimo, porque estamos poblando de más la tierra, más de lo que lo aguanta. Entonces nos estamos acabando los recursos, estamos contaminando de más y no hay un límite. La gente no tiene la educación suficiente como para saber el límite y ha ido avanzando muchísimo. ¿Crees que el agua potable se puede acabar? Y si sí, ¿en cuánto tiempo? Sí, definitivamente, y en un abrir y cerrar de ojos. Ya queda poquitita agua, la gente se pelea por ella en el mundo. La principal razón de guerras y de peleas hoy en día es el agua. Y incluso tener un poco de agua en tu casa potable es casi ilegal. Ok.
Bueno, hace 50 años se creía que se podría acabar el agua potable, pero no le daban importancia. No, no le dábamos importancia. Lo decían y lo mencionaban en los medios, pero nadie creía que se fuera a acabar. Porque, pues mínimo, a mí jamás me faltó el agua. Cada que abría una llave salía y era más como un mito. Ok. ¿Cómo afecta la pérdida de biodiversidad al planeta? Muy grave, porque hoy en día se han extinto muchísimas especies que antes predominaban y eso ha cambiado todo nuestro modo de vivir, porque cuando se muere una especie hace un efecto dominó y hace que todas las demás especies cambien su forma de vida y nos influyen mucho en cómo vivimos. ¿Tú crees que haya falta de alimento como tal en el mundo? Sí, porque hace 20 años creíamos que no y que había suficiente alimento para todos, pero hoy nos dimos cuenta que por tanto desperdiciarlo y por tanto malgastarlo, ya casi no tenemos alimento y ya no hay ni siquiera suficiente tierra para nuestro alimento. Ok, y última pregunta. De la escala del 1 al 10, ¿cómo describirías la salud del mundo y por qué? 2. Ok. Porque ya casi ni se puede vivir y lo hemos deshecho y todo lo que nos había dado lo desperdiciamos y hoy vivimos en un basurero. Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en Mega Noticias. Agradecemos a todos los reporteros y a los entrevistados por este gran programa. Y en conclusión, tenemos que, si no cuidamos a nuestro planeta, así como se ha deteriorado a través del tiempo, lo seguirá haciendo y lo pudimos ver en nuestra entrevista del futuro. Si nos ponemos a preocuparnos desde ahorita del tratamiento del agua, el tratamiento de la basura, el calentamiento global, la sobrepoblación, la explotación de las tierras, la polución, la disminución de la cantidad de agua potable y la pérdida de biodiversidad, pues nos encontraremos en un planeta cada vez peor y no sabremos ni dónde vamos a vivir. Okay, guys, watch out. Here's your shot, my guys. Please, stay back, sir. We're just talking a little extra sewage here. How's those shoes on you? Oh, yeah.